Hola a todos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo una noticia que puede cambiar la economía de miles de hogares en España, especialmente para quienes ya están jubilados. Y quiero que escuches muy bien lo que voy a decir, porque esto te interesa, y mucho. Imagínate abrir tu cuenta bancaria en noviembre de 2025 y ver más dinero del habitual, un ingreso adicional que podrías recibir cada mes sin necesidad de hacer trámites complicados ni pasar por largos procesos. Pues sí, esto va a ocurrir para miles de pensionistas, y quizás tú seas uno de ellos, porque en noviembre de 2025 llega un complemento económico que puede añadir hasta 140 euros más al mes en tu pensión. Y aunque suene demasiado bueno para ser verdad, está ya aprobado, presupuestado y programado para entrar en vigor. Así que quédate conmigo hasta el final, porque voy a contarte. ¿Quiénes pueden recibir este pago extra? ¿Cuánto dinero se cobrará exactamente según tu situación familiar? ¿Cómo se solicita si es que tienes que solicitarlo? Y por supuesto, todos los requisitos que exige la Seguridad Social para acceder a este complemento. Y antes de empezar, recuerda, si quieres estar al día con las noticias más importantes sobre pensiones, jubilación, ayudas públicas y seguridad social, este es tu canal. Suscríbete, activa la campanita, y así no te perderás ninguna actualización que podría beneficiarte a ti o a alguien cercano. Ahora sí, vamos a lo importante: ¿qué es este pago adicional y por qué llega en noviembre de 2025? Para empezar, quiero dejar claro que no se trata de una subida general para todos los pensionistas. No es una revalorización por IPC, ni una paga extraordinaria por Navidad, ni una ayuda puntual del gobierno. Este aumento viene directamente de un complemento muy específico que se ha reforzado para este año en los presupuestos generales del Estado. Estoy hablando del conocido Complemento para la Reducción de la Brecha de Género. Puede sonar técnico, burocrático o incluso confuso, pero su finalidad es muy sencilla: compensar económicamente a quienes vieron afectada su carrera profesional por tener hijos y dedicar parte de su vida a cuidar de su familia. Durante años, muchísimos años, miles de personas, sobre todo mujeres, renunciaron a ascensos, redujeron su jornada laboral, encadenaron trabajos temporales o incluso dejaron de cotizar durante periodos enteros para hacerse cargo del hogar, de los hijos, de padres mayores. Y todo eso, aunque fue un trabajo indispensable para la sociedad, no se reflejó en sus pensiones. Por eso nació este complemento, y por eso en noviembre de 2025 van a aumentar de forma notable, beneficiando a pensionistas de jubilación contributiva, viudedad, incapacidad permanente. Y sí, aunque inicialmente estaba muy dirigido a mujeres, tanto hombres como mujeres pueden recibirlo. Eso sí, la ley establece condiciones diferentes para cada caso, y ahora te las voy a explicar. ¿Cuántas personas lo reciben ya y qué cambia exactamente en 2025? Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de octubre de 2025 había más de 1 millón de beneficiarios activos de este complemento. Y aquí viene un dato que te va a sorprender. El 89% de todas las personas que lo cobran son mujeres. Esto deja muy claro que la desigualdad laboral histórica sigue estando ahí, en las generaciones que ahora están retiradas. Muchas mujeres de esas generaciones cotizaron menos, trabajaron menos años a jornada completa, o no pudieron mantener una carrera profesional estable, porque tuvieron que priorizar a la familia. Hasta ahora, la cuantía media del complemento era de unos 75 euros, y pico al mes. Pero en noviembre de 2025 se produce un cambio importante. Las cantidades aumentan significativamente. El gobierno ha aprobado un nuevo cálculo que establece que cada hijo o hija reconocido genera un complemento mensual de 35 euros con 90 céntimos, con un máximo de 4 hijos. Esto significa que, 1 hijo, 35 euros con 90 céntimos al mes, 2 hijos,
71,80 € al mes. 3 hijos. 107,70 € al mes. 4 hijos. 143,60 € al mes. Máximo permitido. Y sí, como acabas de ver, el incremento va creciendo de forma proporcional, hasta llegar a esos 143,60 € mensuales, que pueden marcar una diferencia enorme en la economía de muchos pensionistas. Porque no estamos hablando de una ayuda simbólica de 10 o 15 euros. Estamos hablando de un ingreso estable, mensual, permanente, que se suma directamente a tu pensión contributiva. ¿Quién puede beneficiarse realmente de este complemento? Ahora vamos con lo que probablemente te importa más. ¿Tengo derecho yo a cobrar este dinero extra? Pues vamos por partes. 1. Mujeres pensionistas. Todas las mujeres que reciban pensión contributiva de jubilación, menos la parcial, pensión de viudedad, pensión de incapacidad permanente y que hayan tenido uno o más hijos, tienen derecho a este complemento. Esto es así prácticamente sin excepciones, siempre que la pensión sea contributiva. 2. Hombres pensionistas. Los hombres también pueden acceder a este complemento, pero deben cumplir condiciones más específicas. Un hombre puede cobrarlo si está recibiendo una pensión de viudedad por el fallecimiento de la madre de los hijos comunes, o si su carrera profesional se vio afectada con claridad por el nacimiento, cuidado o adopción de los hijos. Pero aquí hay que demostrarlo. No basta con decir, soy padre. Se requiere evidencia de que hubo un perjuicio en la carrera laboral, un parón, un descenso de ingresos, una reducción de jornada, etc. Es la Seguridad Social quien revisa esa situación antes de conceder el complemento. ¿Cómo se cobra este complemento y hay que solicitarlo? Aquí te traigo una buena noticia. En la mayoría de los casos, no tienes que solicitar nada porque el complemento se concede de oficio al reconocer la pensión. Es decir, cuando te jubilas y cumples los requisitos, la Seguridad Social lo añade automáticamente. Pero si ya estás cobrando una pensión y no te lo han añadido, puedes pedirlo en cualquier momento de dos formas. De manera presencial en una oficina de la Seguridad Social por Internet, a través del portal Tu Seguridad Social. Eso sí, solo uno de los dos progenitores puede cobrarlo. Si ambos tienen derecho, el complemento se asigna a la persona que perciba una pensión más baja, para equilibrar la desigualdad económica entre ambos. Y ojo, el complemento se extingue si desaparecen las condiciones que lo justificaban, como el fallecimiento del pensionista o si el otro progenitor lo solicita y se determina que le corresponde. Datos actualizados a noviembre de 2025. Para que tengas una idea clara de cómo se distribuye este complemento entre los beneficiarios actuales, te dejo las cifras oficiales. 26% lo cobra por un solo hijo, 46,8% lo recibe por 2 hijos, 17,9% lo cobra por 3 hijos, 9,3% está en el máximo de 4 hijos. Es decir, casi la mitad de los beneficiarios tienen 2 hijos, que es el perfil más común. Un gasto récord, pero completamente sostenible. Ahora que ya sabemos quién puede beneficiarse y cuánto dinero puede llegar a recibirse, quiero que comprendamos el contexto general en el que se enmarca este complemento. Porque muchas veces escuchamos que las pensiones están en riesgo, que el sistema es demasiado caro, que no es sostenible. Pero la realidad actual es bastante más matizada. Los datos más recientes de la Seguridad Social, correspondientes a noviembre de 2025, muestran que España está destinando una cifra histórica al pago de pensiones. Estamos hablando de más de 13.500 millones de euros solo en ese mes. Una cantidad enorme, sí, pero que refleja también que cada vez hay más pensionistas, mejores pensiones, y revalorizaciones que protegen el poder adquisitivo frente a la inflación de esos 13.500 millones. Aproximadamente 9.500 millones se destinan a pensiones de jubilación contributiva. El resto corresponde a pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad
y prestaciones en favor de familiares. Y aunque la cifra pueda asustar, el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asegura que la sostenibilidad del sistema está garantizada, principalmente por dos razones. 1. Ingresos récord por cotizaciones sociales. En los últimos ejercicios, las cotizaciones de trabajadores y empresas han alcanzado cifras nunca vistas. Más empleo, mejores salarios y más bases de cotización han reforzado el sistema. 2. Reformas estructurales ya en marcha. La revalorización automática por IPC, los incentivos a la demora de la jubilación, la cotización de los nuevos autónomos por ingresos reales, todo esto está contribuyendo a equilibrar el sistema y hacerlo más estable. Así que sí, aunque el gasto sea altísimo, la perspectiva oficial es clara. Hay margen para seguir protegiendo y mejorando las pensiones, incluyendo complementos como el que estamos analizando en este vídeo. La importancia humana detrás del complemento, más allá de los números. Pero quiero que vayamos más allá del dinero. Porque aunque las cifras son importantes, esto no va solo de euros y presupuestos. Va de personas, de vidas, de historias. Va de miles y miles de mujeres, y también hombres, que sacrificaron años enteros cuidando a sus hijos, trabajando dentro del hogar, manteniendo una estructura familiar funcional y estable, y que sin embargo nunca vieron reflejado ese esfuerzo en su pensión. Durante décadas, lo habitual era que cuando llegaba un hijo, fuese la mujer quien frenase su carrera profesional. Las estadísticas son claras. Renuncias a jornadas completas, interrupciones por maternidad, reducciones de horas, trabajos temporales, empleos mal remunerados. Y cuando llega la jubilación, todo eso se nota. Las carreras laborales incompletas generan pensiones más bajas, y eso aumenta la brecha económica entre hombres y mujeres. Por eso este complemento no es un regalo del gobierno. No es una ayuda puntual ni una limosna, es un acto de justicia. Un reconocimiento a un trabajo que históricamente ha sido invisible, pero que ha sostenido la estructura social y familiar de este país durante generaciones. Cada euro de este complemento representa un gesto hacia esas personas que aportaron muchísimo, que cuidaron, que sostuvieron hogares enteros, y que ahora, con una pensión muchas veces limitada, merecen ese reconocimiento. ¿Cómo saber si te corresponde? Te lo explico paso a paso. Ahora vamos a una de las partes más prácticas del vídeo, porque sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿y yo cómo puedo saber si tengo derecho a este complemento? Pues bien, te explico los pasos exactos que debes seguir. 1. Entra a la sede electrónica de la Seguridad Social. Desde el apartado Tu Seguridad Social. Puedes consultar directamente tu situación. Solo necesitas DNI electrónico, CLUV, certificado digital, o incluso puede hacerse con un código SMS si tienes tu móvil registrado. Una vez dentro, verás toda tu información personal, tu pensión actual, los complementos aplicados y, si corresponde, el apartado específico del complemento para la brecha de género. 2. Revisa tu historial de hijos. El sistema cruza automáticamente tus datos con el registro civil, pero en algunos casos podría faltar información o aparecer incompleta. Revisa. Número de hijos registrados. Fechas vinculación. Si hay algún error, tendrás que solicitar la corrección. 3. Si no aparece, solicítalo. Hay dos formas de hacerlo. A. Presencialmente, pidiendo cita previa en cualquier oficina de la Seguridad Social. B. Por Internet, rellenando la solicitud oficial y adjuntando la documentación necesaria. 4. ¿Y si tienes derecho desde hace meses? Buena noticia. Este complemento puede pagarse con carácter retroactivo, lo que significa que podrías recuperar cantidades de meses anteriores desde la fecha en que tenías derecho a recibirlo. En algunos casos, esto puede significar recibir varios cientos o incluso miles de euros de golpe. Por eso es fundamental no dejarlo pasar. Si tienes hijos, si estás jubilado o jubilada, y si tu pensión es contributiva,
revísalo cuanto antes. No hacerlo puede suponer perder dinero que legalmente te corresponde. Comparte esta información. Aún miles de personas no lo saben. Aunque parezca increíble, una parte importante de los pensionistas que cumplen los requisitos todavía no han solicitado el complemento, y no porque no tengan derecho, sino simplemente por desconocimiento. Muchos no utilizan Internet. Otros no saben que existe este beneficio, y otros creen que solo se aplica automáticamente a todos, cuando no siempre es así. Por eso es tan importante que compartas esta información con tus padres, tus tíos, tus amigos, tus vecinos, cualquier persona jubilada que conozcas, porque estamos hablando de un complemento que, en muchos casos, significa hacer la compra con más tranquilidad, cubrir gastos imprevistos, llegar mejor a fin de mes, o simplemente disfrutar de un poco más de calidad de vida en una etapa que, sinceramente, debería ser tranquila y digna. Un ingreso de hasta 140 euros al mes no cambia la vida entera, pero sí puede aliviar mucho la economía doméstica. Y atención porque hay más. Otra posible subida adicional. Antes de terminar esta segunda parte, quiero destacar un punto muy importante que mucha gente desconoce. Además del complemento por brecha de género, hay otros ajustes aprobados recientemente que pueden elevar la pensión de ciertas personas hasta 193 euros adicionales al mes, dependiendo de la pensión mínima, los complementos a mínimos, los nuevos cálculos para hogares vulnerables y las revalorizaciones automáticas por IPC ajustado. Toda esta información se suele actualizar constantemente. Por eso es fundamental estar atento a las novedades. Y como siempre, en los comentarios del vídeo tendrás los enlaces directos a cada una de estas informaciones para consultarlas con detalle. Resumen rápido antes de seguir avanzando en la siguiente parte. Hasta aquí hemos visto ¿en qué consiste el complemento? ¿Quién puede recibirlo? ¿Cuánto se cobra por cada hijo? ¿Cómo solicitarlo si no está aplicado? ¿Y por qué noviembre de 2025 es el mes clave para este incremento? En la parte 3, que comienzo en el siguiente mensaje, vamos a profundizar aún más en ejemplos reales de cuánto dinero recibiría cada tipo de pensionista, casos especiales, adopciones, fallecimientos, familias monoparentales. Preguntas frecuentes que la Seguridad Social responde habitualmente. ¿Y cómo impacta este complemento en la pensión total anual? Y ahora que ya tienes toda la base clara, quiero que entremos en algo que siempre genera dudas: los casos reales. Porque no hay nada que ayude más a entender un complemento como este que verlo aplicado a situaciones concretas, situaciones de la vida cotidiana, de personas que seguramente se parecen mucho a ti o a alguien que conoces. Imagina, por ejemplo, a María, de 67 años, jubilada, con una pensión contributiva y con 2 hijos. María fue madre muy joven y tuvo que dejar su trabajo temporal durante algunos años para cuidarlos. Cuando volvió al mercado laboral, lo hizo en empleos precarios, y eso afectó su base de cotización durante toda su vida. ¿El resultado? Una pensión más baja de lo que esperaba. Pues bien, con este complemento, María recibe incrementos mensuales que le permiten tener una pensión más digna. No le soluciona la vida entera, pero sí le da un respiro mensual que se nota muchísimo cuando llega el recibo de la luz, cuando toca pagar el supermercado, o cuando simplemente quiere comprar algo que antes no podía. Y ahora mira el caso de Antonio, un hombre de 73 años que se quedó viudo hace 5 años. Tiene 3 hijos, pero durante décadas fue su esposa quien llevó el peso mayoritario del cuidado del hogar. Antonio, ahora con una pensión limitada, puede beneficiarse también del complemento en ciertos casos, especialmente si la pensión de viudedad cumple los requisitos. Esto es algo que muchos no saben. Los hombres también pueden recibir este complemento, siempre y cuando exista una brecha demostrable entre su pensión y la de la madre de los hijos, o en caso de viudedad, dependiendo de la causa y del historial. Son cosas que no se explican lo suficiente,
pero que hacen una diferencia enorme. Casos reales con números. ¿Cuánto aumenta exactamente la pensión? Quiero que entiendas lo que significa este complemento en términos claros. Así que vamos a ver algunos ejemplos con cifras aproximadas para que te hagas una idea. Ejemplo 1. Una persona con un hijo. El incremento es de alrededor de 33 euros al mes. Eso significa unos 396 euros al año adicionales. Ejemplo 2. Una persona con 2 hijos. Aquí ya hablamos de unos 66 euros mensuales, es decir, más de 790 euros al año. Ejemplo 3. 3 hijos. En este caso, la suma alcanza unos 100 euros mensuales, que equivalen a más de 1.200 euros al año. Ejemplo 4. 4 hijos o más. El máximo permitido actualmente alcanza alrededor de 133 a 140 euros al mes, según actualizaciones. Hablamos de casi 1.700 euros al año solo por este complemento. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Hablamos de personas que, sin este complemento, estarían recibiendo cifras mucho más bajas. Ahora, con esta ayuda, pueden respirar un poco mejor cada mes. Y créeme, en la jubilación, cada euro cuenta. Casos especiales que debes conocer. Algo que pocas veces aparece en las noticias o en los documentos oficiales es lo que ocurre en situaciones especiales. Y aquí quiero que prestes atención porque podrías descubrir que tú, o alguien que conoces, tiene derecho a más de lo que creía. 1. Adopciones. En el caso de hijos adoptados, el complemento funciona exactamente igual. No importa si son hijos biológicos o adoptivos. Todos cuentan igual a efectos del cálculo. 2. Fallecimiento de un hijo. Incluso si un hijo fallece, ese hijo sigue contando para el complemento. Esto es fundamental, porque muchas familias que han vivido esa tragedia ni siquiera se plantean que la seguridad social pueda reconocer ese vínculo a nivel contributivo, pero sí lo hace. Un hijo que estuvo registrado legalmente forma parte del historial vital de la persona y, por tanto, se tiene en cuenta. 3 familias monoparentales. Aquí hay algo muy importante. Las familias monoparentales suelen ser las que más dificultades económicas enfrentan a lo largo de la vida, porque una sola persona ha cargado con la responsabilidad económica y de cuidados. En estos casos, el complemento puede aplicarse siempre que la persona cumpla los requisitos habituales, y en algunos casos incluso puede considerarse la aplicación preferente. 4. Pensiones mixtas o situaciones irregulares. Si una persona ha trabajado parte de su vida fuera del país, o si tiene periodos sin cotizar, o trabajos discontinuos, esto no elimina la posibilidad de recibir el complemento. Lo único que hace falta es que la pensión sea contributiva y que exista el registro de hijos correspondiente. 5. Casos de divorcio o separación. Muy preguntado también. El complemento no depende de quién tenga la custodia, ni de quién aportó más económicamente, ni del tiempo de convivencia. Depende únicamente del hecho de haber tenido hijos inscritos legalmente. Es decir, si tuviste los hijos, cuentan. Las dudas más frecuentes que todos tienen. Ahora quiero avanzar hacia las preguntas que más escucho, porque seguramente tú también tienes alguna de estas en mente. ¿Me lo aplican automáticamente? En muchos casos sí, pero no siempre. Hay personas que tienen derecho y no lo están recibiendo simplemente porque su situación no está actualizada en el sistema. Si nunca trabajé fuera de casa, ¿puedo recibirlo? Depende. El complemento se aplica sobre pensiones contributivas. Si no cotizaste nunca, entonces no correspondería porque no tendrías una pensión contributiva. Pero si cotizaste aunque sea durante algunos años, sí puede aplicarse. ¿Y si yo ya cobro complemento a mínimos? Puedes recibirlo igual. No lo sustituye. Se suma. Se puede reclamar retroactivamente. Sí. Y en muchos casos es dinero que la gente ni siquiera sabe que puede recibir. ¿Es verdad que va a subir todavía más en 2026? Hay propuestas,
y todo indica que se revisará nuevamente por inflación y por equilibrio del sistema. Pero eso lo veremos en próximas actualizaciones. ¿Por qué tanta gente no lo pide? La gran barrera del desconocimiento. Ahora quiero tocar un punto que me parece clave. La mayoría de las personas que no reciben este complemento simplemente no saben que existe. Y esto es un problema serio. Porque hablamos de un país donde millones de personas mayores no manejan Internet, donde muchos no entienden el lenguaje técnico de la seguridad social, donde otros creen que si me corresponde ya me lo habrían puesto, y donde hay quien piensa que es demasiado complicado solicitar algo así. La realidad es que estamos ante uno de los complementos más fáciles de pedir, siempre y cuando sepas los pasos exactos. El problema es que esa información no llega a todas partes. Por eso en este video, y en este guión que estás leyendo, insisto tanto en esto. Si tú tienes derecho, pídelo. Si un familiar tuyo tiene derecho, ayúdale a pedirlo. No es caridad. No es un favor, es un derecho. Un derecho que millones ya están cobrando, y miles todavía no. Lo que este complemento representa a nivel social. Antes de cerrar esta parte, quiero ampliar esta idea, porque aquí hay algo muy profundo que a veces pasa desapercibido. Este complemento no solo es dinero, es un cambio de paradigma. Durante décadas, el trabajo de cuidados ha sido invisible. Ha sido subestimado, infravalorado y nunca remunerado adecuadamente. Pero ahora, poco a poco, la seguridad social está empezando a reconocerlo como lo que realmente es: trabajo. Trabajo real. Trabajo esencial. Trabajo que sostiene la vida. Esto es importante porque no solo beneficia económicamente a quienes lo reciben, sino que envía un mensaje claro: que cuidar también es construir, que crear también es producir, que un hogar también es un espacio de trabajo, y que quienes dedicaron su vida a ti a hacerlo merecen una jubilación digna. Esto es más que un complemento. Es un acto de respeto hacia quienes cargaron con un peso que nunca se les reconoció.